Si hoy sintieras, aunque solo fuera durante un segundo, que puedes dejar de fingir que estás bien, ¿qué pasaría? Porque hay una posibilidad que quizás nunca te has atrevido a mirar de frente. La posibilidad de que la mujer fuerte, capaz, resolutiva que todos admiran en ti, no sea realmente quien eres, sino quien tuviste que fabricar para sobrevivir. Y que esa versión tuya lleve años, quizás décadas, sosteniendo un peso que jamás debiste cargar sola. Si esto que estoy diciendo te ha movido algo por dentro, no cierres este video, porque lo que vas a escuchar en los próximos minutos puede cambiar, de forma definitiva, la relación que tienes contigo misma. Piénsalo un momento. ¿Cuántas veces, en los últimos años, has sonreído cuando en realidad querías llorar? ¿Cuántas veces has dicho, estoy bien, no pasa nada, cuando por dentro sentías que algo se estaba apagando poco a poco? No te lo pregunto para hacerte sentir mal. Te lo pregunto porque esa respuesta, la que quizás acabas de sentir en el estómago más que en la cabeza, es la puerta de entrada a todo lo que vamos a descubrir juntas hoy. Hay una frase que probablemente escuchaste durante toda tu vida, una frase que sonaba a consejo, a sabiduría, a fortaleza. Te dijeron que para sobrevivir en este mundo tenías que ser fuerte, tenías que endurecerte, tenías que dejar de sentir tanto, tenías que pensar con la cabeza y no con el corazón. Te dijeron, de 1000 formas distintas, que tu sensibilidad era una debilidad que debías controlar, esconder o eliminar. Y durante décadas lo intentaste. Te convertiste en una mujer capaz de sostener cualquier cosa, alguien que nunca se derrumba delante de los demás. Pero si estás viendo este video, es porque en algún rincón de tu interior sabes que algo no cuadra. Sabes que esa fortaleza que construiste te ha costado algo, y ese algo tiene nombre. Carl Gustav Jung dedicó buena parte de su vida a estudiar lo que él llamaba la energía femenina, un principio psíquico que no tiene que ver con el género, sino con una forma de estar en el mundo. Y descubrió algo que muy pocas personas se atreven a explicar con claridad, porque contradice todo lo que la sociedad nos ha enseñado durante generaciones. Descubrió que la mayoría de las mujeres, especialmente las que hoy tienen entre 45 y 65 años, crecieron entrenándose para apagar precisamente aquello que las hacía más poderosas. Hoy vas a descubrir la verdad prohibida sobre la energía femenina que nadie te explicó. No es una teoría académica. Es la explicación de por qué te sientes agotada, aunque no hagas nada extraordinario. Es la explicación de por qué muchas veces sientes que vives desde una versión tuya que no reconoces del todo. Es la explicación de por qué, incluso cuando todo en tu vida parece estar en orden, sientes un vacío que no logras nombrar. Y te prometo algo. Al final de este video vas a entender por qué esa energía que crees haber perdido nunca desapareció. Solo está esperando, en silencio, el momento en que decidas reclamarla. Vamos a recorrer 5 revelaciones. Cada una te va a mostrar una parte de ti que probablemente no sabías que existía. Y la última, la que cierra este viaje, es la que puede cambiar por completo la forma en que te ves a ti misma durante el resto de tu vida. Así que quédate hasta el final, porque lo más importante todavía no ha llegado. Empecemos por el principio, por la primera gran mentira que casi todas hemos creído sin cuestionarla nunca. La creencia dice así: ser fuerte significa ser dura, significa no llorar delante de nadie, significa resolver todo sola, significa no depender de nadie, significa que tus emociones deben quedarse guardadas porque estorban, porque te hacen parecer débil, porque en un mundo competitivo, la sensibilidad es un lujo que no te puedes permitir. Esta creencia se instaló en generaciones enteras de mujeres, especialmente en aquellas que tuvieron que abrirse camino en espacios donde debían demostrar constantemente que valían tanto como cualquier hombre. Carl Jung explicaba algo que hoy resulta revelador. Según él, existen 2 principios psíquicos fundamentales que habitan en cada ser humano, sin importar su género.
Uno es el principio de logos, asociado a la lógica, al orden, a la separación, a la acción decidida, a la estructura. El otro es el principio de eros, asociado a la conexión, a la intuición, al vínculo, a la capacidad de sentir lo que no se dice con palabras, a la sabiduría emocional que percibe el mundo como una red de relaciones y no como una serie de problemas a resolver. Jung decía que una vida psíquicamente sana necesita ambos principios en equilibrio. El problema no es tener energía masculina o energía femenina. El problema empieza cuando una persona se ve obligada, por supervivencia, a apagar uno de los dos por completo. Y eso es exactamente lo que le sucedió a millones de mujeres que crecieron en un mundo que premiaba únicamente el principio de logos y castigaba, de forma sutil pero constante, cualquier expresión del principio de eros. Aquí está la verdad que pocos comprenden. Cuando durante años entrenas tu mente para funcionar exclusivamente desde la lógica, desde el control, desde la exigencia, desde la productividad, no te vuelves más fuerte, te vuelves más rígida, y la rigidez, con el tiempo, se agrieta. Porque la energía femenina, ese eros que Jung describía, no es debilidad. Es una forma de inteligencia. Es la inteligencia que te permite percibir cuando alguien está sufriendo aunque no lo diga. Es la inteligencia que te permite crear vínculos profundos. Es la inteligencia que te permite intuir antes de razonar. Y cuando la apagas, apagas también una parte esencial de tu capacidad de estar viva de verdad. Te contaré una historia que ilustra esto con mucha claridad. Marisol tiene 52 años. Durante casi 30 años, trabajó en un entorno corporativo altamente exigente. Cuando empezó su carrera, era una de las pocas mujeres en su departamento y aprendió rápido que si mostraba emoción, si dudaba, si lloraba, si pedía ayuda, sería vista como frágil. Así que se convirtió en la mujer perfecta para ese entorno. Fría bajo presión, decidida, siempre con respuestas, jamás mostrando una grieta. Ascendió, ganó respeto, construyó una carrera admirable. Pero algo curioso empezó a ocurrir con los años. Marisol notaba que en las reuniones, cuando alguien lloraba o mostraba vulnerabilidad, sentía una especie de rechazo instintivo, casi de desprecio, hacia esa persona. No entendía por qué. Con el tiempo, ese mismo rechazo empezó a aparecer hacia sus propias emociones. Cuando algo le dolía, en lugar de sentirlo, lo analizaba. Cuando algo la entristecía, buscaba inmediatamente una solución práctica para no tener que quedarse en ese sentimiento ni un segundo más. Su matrimonio empezó a resentirse. Su marido le decía, con cariño pero con cansancio, que sentía que hablaba con una directora de proyecto y no con su esposa. Sus hijas, ya adultas, comentaban entre ellas que su madre era admirable pero difícil de abrazar, como si hubiera un cristal invisible entre ella y los demás. Marisol empezó terapia después de un episodio de agotamiento extremo que la obligó a parar durante semanas. Y ahí, por primera vez en décadas, alguien le hizo una pregunta que la desarmó por completo. Le preguntaron, ¿cuándo fue la última vez que lloraste sin sentir que estabas fallando? Marisol se quedó en silencio durante mucho tiempo. No encontraba una respuesta. Y entonces ocurrió algo inesperado. Rompió a llorar, ahí mismo, por primera vez en años, sin controlar el llanto, sin avergonzarse, sin intentar detenerlo. Y describió esa experiencia como si algo que llevaba encerrado durante décadas finalmente encontrara una rendija por donde salir. Con el tiempo, Marisol empezó a permitirse sentir. No dejó de ser una mujer decidida ni capaz, pero empezó a integrar algo que había reprimido durante toda su vida adulta. Empezó a confiar en su intuición en lugar de descartarla por no ser racional. Empezó a permitirse pedir ayuda sin sentir que eso la hacía menos válida. Y descubrió, para su sorpresa, que las personas a su alrededor empezaron a acercarse más a ella, no menos. Su hija mayor le dijo un día, «Mamá, ahora siento que puedo hablarte de verdad». La enseñanza detrás de esta historia es profunda.
La fortaleza real no consiste en apagar tu sensibilidad. Consiste en integrarla sin que te controle, en dejar que conviva con tu capacidad de decidir y de actuar. Jung decía que la verdadera madurez psicológica no es elegir entre razón y emoción, sino permitir que ambas dialoguen. Cuando reprimes tu energía femenina durante demasiado tiempo, no te vuelves invencible. Te vuelves desconectada de ti misma. Pero aquí surge una pregunta inevitable. Si esta energía femenina es tan natural, ¿por qué cuesta tanto recuperarla? ¿Por qué, incluso cuando decidimos permitirnos sentir, algo dentro de nosotras se resiste, nos juzga, nos dice que estamos siendo débiles o exageradas? La respuesta a esta pregunta nos lleva directamente a la segunda revelación. Y esta es todavía más incómoda que la primera, porque tiene que ver con una voz que probablemente escuchas todos los días sin darte cuenta de que no es tuya. Esa voz que critica tu sensibilidad, que te dice que estás exagerando, que te avergüenza cuando lloras, que te empuja a disculparte por sentir demasiado. Jung le puso un nombre. La llamó el Animus negativo. Es una parte de tu propia psique, construida a partir de todas las voces masculinas críticas que escuchaste durante tu infancia y tu juventud. Un padre exigente, un profesor que te hizo sentir tonta por emocionarte, una sociedad entera que premiaba la frialdad. Con el tiempo, esas voces externas se internalizaron. Ya no necesitas que nadie te lo diga desde fuera, porque ahora esa voz vive dentro de ti y habla con tu propio tono, haciéndote creer que es tu propio juicio. La creencia equivocada aquí es pensar que esa voz interior dura y crítica es simplemente tu conciencia, tu sensatez, tu parte responsable. Pero no lo es. Es una figura interna que se formó para protegerte del rechazo, adoptando la misma dureza que una vez te hirió, con la esperanza de que si te criticas tú primero, nadie más pueda hacerlo con la misma fuerza. Te contaré la historia de Beatriz, 58 años, madre de 3 hijos ya independientes. Beatriz creció con un padre que consideraba el llanto una señal de debilidad, y con una madre que, aunque la quería, repetía constantemente la frase, «No seas tan sensible, que la vida es dura». Beatriz aprendió a tragarse sus emociones desde muy pequeña. De adulta, cada vez que sentía tristeza, una voz interna aparecía casi de inmediato, diciéndole que estaba siendo dramática, que otras personas tenían problemas de verdad, que no tenía derecho a sentirse así. Esa voz la acompañó durante toda su vida adulta, silenciosa pero constante, hasta que un evento la hizo tambalear. Su hijo menor se fue a vivir a otro país. Beatriz sintió una tristeza profunda, un duelo real ante el nido vacío. Pero en lugar de permitirse sentir esa pérdida, su voz interna la atacó de inmediato. Le decía que debía estar feliz por él, que era una madre egoísta por sentir tanta pena, que no tenía derecho a llorar por algo tan natural como que un hijo crezca y se vaya. Beatriz empezó a sentirse culpable por su propia tristeza, lo cual generó una capa de sufrimiento aún mayor. No era solo el duelo por la partida de su hijo, era también la vergüenza de sentir ese duelo. Y entonces ocurrió algo inesperado. Una amiga cercana, al verla tan apagada, le preguntó directamente qué le estaba diciendo a sí misma en esos momentos de tristeza. Beatriz repitió, casi automáticamente, las mismas frases que su madre le decía de niña. Y al escucharse a sí misma en voz alta, se quedó paralizada. Se dio cuenta de que llevaba 60 años repitiendo, palabra por palabra, la voz de su madre, como si fuera la suya propia. Ese momento fue una grieta de luz. Beatriz empezó a practicar algo que en un principio le resultó extraño: hablarse a sí misma con la misma ternura con la que hablaría a una amiga que estuviera pasando por lo mismo. Cada vez que la voz crítica aparecía, ella aprendía a reconocerla, a nombrarla, incluso a decirle internamente, «Esa no eres tú, esa es una voz antigua». Con el tiempo, el duelo por la partida de su hijo se transformó en algo distinto, en una tristeza limpia, sin vergüenza, que finalmente pudo atravesar y soltar. La enseñanza aquí es esencial.
No toda voz interior es sabiduría. Algunas voces son heridas antiguas, disfrazadas de sensatez. Jung insistía en que el verdadero trabajo psicológico consiste en aprender a diferenciar entre la voz que te protege y la voz que te ataca desde dentro usando tu propio idioma. Reconocer esa voz, nombrarla, es el primer paso para dejar de obedecerla ciegamente. Detente un momento y pregúntate esto. La próxima vez que te critiques a ti misma con dureza, ¿de quién es esa voz en realidad? ¿Es tuya, nacida de tu propio discernimiento, o es el eco de alguien que alguna vez te hizo sentir que sentir demasiado era un error? No hace falta que respondas ahora. Solo permite que la pregunta se quede contigo, porque muchas veces la respuesta llega sola, en el momento menos esperado, como le sucedió a Beatriz. Y aquí llega una pregunta que probablemente ya te estás haciendo. Si existe dentro de nosotras una voz que reprime nuestra energía femenina, ¿existe también, en algún lugar profundo, algo que la protege, que la guarda, que la mantiene viva esperando el momento de regresar? La respuesta es sí, y lo que viene ahora es todavía más importante que todo lo anterior, porque tiene que ver con una parte de ti que jamás se apagó del todo, por muchos años que hayas pasado sin escucharla. Existe una creencia muy extendida que dice así: si durante muchos años he vivido desconectada de mi sensibilidad, de mi intuición, de mi capacidad de sentir profundamente, entonces esa parte de mí probablemente ya se perdió, ya se secó, ya no está disponible. Esta creencia genera una resignación silenciosa en muchas mujeres que sienten que ya es tarde, que ya se acostumbraron a vivir así, que esa versión más viva de sí mismas pertenece a un pasado irrecuperable. Jung tenía una visión completamente distinta sobre esto, y es quizás una de sus enseñanzas más esperanzadoras. Él hablaba de un concepto llamado el self, el sí mismo, el centro más profundo de la psique, distinto del ego, que no se destruye ni se pierde, sino que simplemente queda cubierto, oculto, silenciado bajo capas de adaptación, de máscaras, de lo que Jung llamaba la persona, esa identidad social que construimos para encajar. Según Jung, ninguna parte esencial de nuestra psique desaparece jamás, solo se retira a la sombra, esperando el momento adecuado para volver a emerger. Esto significa algo profundamente liberador. Esa mujer intuitiva, sensible, conectada, que sentías que fuiste alguna vez, antes de que la vida te obligara a endurecerte, no desapareció. Está exactamente donde la dejaste, esperando en silencio, como una semilla bajo tierra durante el invierno, que no ha muerto, que simplemente aguarda condiciones distintas para volver a florecer. Te contaré la historia de Pilar, 61 años, recientemente jubilada después de una vida entera dedicada a su profesión y a la crianza de sus hijos. Cuando Pilar se jubiló, esperaba sentir alivio, descanso, libertad. En cambio, sintió algo que la asustó profundamente, un vacío enorme, una sensación de no saber quién era cuando no estaba resolviendo tareas, cumpliendo responsabilidades, sosteniendo a los demás. Pilar empezó a sentirse invisible, como si su valor hubiera dependido siempre de lo que hacía y no de quién era. Durante los primeros meses de jubilación, Pilar se sumió en una especie de tristeza silenciosa. Pasaba los días sin propósito claro, sintiendo que había perdido su identidad junto con su rutina laboral. Un día, ordenando cajas antiguas en el trastero, encontró un cuaderno de su juventud, de cuando tenía apenas 20 años. En él había poemas, dibujos, reflexiones profundamente sensibles, una versión de sí misma que apenas reconocía, alguien curiosa, soñadora, conectada con su mundo interior de una forma que llevaba décadas sin experimentar. Pilar se sentó en el suelo del trastero y lloró durante mucho tiempo, no de tristeza, sino de una emoción difícil de nombrar, algo parecido al reencuentro. Y entonces ocurrió algo inesperado. Empezó a escribir de nuevo, al principio con torpeza, como quien retoma un idioma olvidado. Descubrió que esa parte suya, la que sentía profundamente, la que observaba el mundo con asombro, seguía ahí, intacta,
simplemente esperando que ella volviera a prestarle atención. Con el tiempo, Pilar empezó a incorporar pequeños espacios en su vida dedicados exclusivamente a esa parte de sí misma. Retomó la pintura, empezó a caminar sin rumbo fijo, solo para observar. Permitió que su intuición participara en decisiones que antes tomaba únicamente desde la lógica. Y descubrió algo hermoso, que esa energía femenina que creía perdida no necesitaba ser reconstruida desde cero. Solo necesitaba permiso para regresar. La enseñanza de esta revelación es profundamente esperanzadora. Nada esencial en ti se ha perdido. Lo que sientes como ausencia no es destrucción, es hibernación. Jung diría que esa parte tuya sigue viva en el inconsciente, esperando el momento en que decidas dejar de ignorarla. Y ese momento, muchas veces, no llega de forma dramática, sino en un instante pequeño, silencioso, casi casual, como abrir una caja olvidada en un trastero. Pero si esa energía sigue ahí, esperando, ¿por qué a veces sentimos tanto miedo cuando empieza a asomar de nuevo? ¿Por qué, incluso cuando queremos reconectar con esa parte sensible e intuitiva, algo dentro de nosotras se resiste con una fuerza sorprendente? Esta pregunta nos lleva a la cuarta revelación, y es probablemente la más incómoda de todas, porque tiene que ver con algo que Jung consideraba central en el proceso de transformación humana. Existe una creencia que casi nadie cuestiona, y es esta: si algo me da miedo, es porque es peligroso, y si es peligroso, debo evitarlo. Aplicada a la energía femenina, esta creencia se traduce así: si reconectar con mi sensibilidad me produce miedo, ansiedad o vulnerabilidad, entonces probablemente sea mejor quedarme como estoy, protegida, controlada, segura. Este razonamiento parece lógico, pero esconde una trampa profunda que Jung identificó con extraordinaria claridad. Jung hablaba de la sombra, esa parte de nosotros que hemos reprimido, rechazado o escondido, porque en algún momento de nuestra vida aprendimos que no era aceptable, que no era segura, que ponía en riesgo el amor o la pertenencia que necesitábamos. Y aquí está lo que pocas personas comprenden. Muchas veces no reprimimos solo nuestros defectos, también reprimimos nuestra luz, nuestra sensibilidad, nuestra intuición, nuestra capacidad de sentir profundamente, porque en algún momento esa expresión fue castigada, ridiculizada o ignorada. Cuando eso sucede, esa parte luminosa también se convierte en sombra, no porque sea mala, sino porque fue exiliada. Y por eso, cuando empezamos a reconectar con nuestra energía femenina después de años de represión, sentimos miedo. No porque esa energía sea peligrosa, sino porque reconectar con ella significa acercarnos a heridas antiguas, momentos en los que fuimos vulnerables y salimos lastimadas. El miedo no es una señal de que debamos alejarnos, es una señal de que estamos tocando algo profundamente importante que fue herido hace mucho tiempo. Te contaré la historia de Carmen, 47 años, quien después de un divorcio doloroso se propuso reconstruir su vida enfocándose exclusivamente en la fortaleza y la independencia. Carmen se convirtió en una mujer imparable, decidida a no volver a depender emocionalmente de nadie. Rechazaba cualquier señal de vulnerabilidad en sí misma, evitaba profundizar en nuevas relaciones, se mantenía siempre ocupada, siempre resolviendo, siempre un paso adelante de sus propias emociones. Un día, en una sesión de terapia, la terapeuta le propuso un ejercicio simple: cerrar los ojos y permitirse sentir, sin resolver nada, sin analizar nada, solamente sentir. Carmen sintió una oleada de pánico casi inmediata. Su cuerpo empezó a temblar, su respiración se aceleró, tuvo que abrir los ojos porque la sensación era insoportable. No entendía por qué algo tan simple como sentir le provocaba tanto terror. Con el tiempo y con mucho trabajo, Carmen descubrió el origen de ese miedo. Durante su matrimonio, cada vez que mostraba vulnerabilidad, su expareja utilizaba esa vulnerabilidad en su contra. La manipulaba, la hacía sentir débil,
se aprovechaba de sus momentos de fragilidad. Carmen había aprendido, de la forma más dolorosa posible, que sentir era peligroso, que la vulnerabilidad la exponía al daño. Por eso, años después de haber salido de esa relación, su cuerpo seguía reaccionando ante la sensibilidad como si fuera una amenaza real. Y entonces ocurrió algo inesperado. Al comprender el origen de ese miedo, Carmen empezó a diferenciar entre el pasado y el presente. Comprendió que su miedo no estaba mintiendo sobre lo que había vivido, pero sí estaba equivocado sobre lo que estaba viviendo ahora. Sentir, en su vida actual, ya no significaba exponerse al mismo peligro. Poco a poco, con pequeños pasos, Carmen empezó a permitirse sentir en espacios seguros, primero sola, luego con amigas de confianza, después en nuevas relaciones construidas desde la conciencia y no desde el automatismo del miedo. Hubo un momento particular que Carmen recuerda como un punto de inflexión. Una tarde de domingo, sin motivo aparente, se descubrió llorando mientras veía una película, algo que jamás se habría permitido años atrás. Y en lugar de levantarse a distraerse, en lugar de avergonzarse, se quedó ahí, sentada, dejando que las lágrimas cayeran sin interrumpirlas. Después describió esa tarde como la primera vez en años que sintió que su cuerpo y su corazón volvían a hablar el mismo idioma. La enseñanza de esta revelación es profunda y necesaria. El miedo que sientes al reconectar con tu energía femenina no significa que debas huir de ella. Significa que estás tocando una herida que necesita ser vista, no evitada. Jung decía que no podemos sanar aquello que seguimos evitando. Solo podemos sanar aquello que nos atrevemos a mirar de frente, con compasión, sin juicio, reconociendo que ese miedo tuvo un origen real y legítimo, pero que ya no tiene por qué gobernar el presente. Y esto nos lleva, finalmente, a la revelación más importante de todas, la que da sentido a todo lo que hemos recorrido hasta ahora. Porque comprender que reprimimos nuestra sensibilidad, identificar la voz crítica interior, descubrir que esa energía nunca desapareció y entender el origen de nuestro miedo son pasos fundamentales. Pero existe una pregunta final que lo transforma todo. Una pregunta que Jung consideraba la más importante de todo el proceso de individuación y que probablemente nunca te habías planteado de esta forma. La creencia final, la más profunda de todas, dice así: necesito que alguien más me valide, me complete o me rescate para sentirme plena. Esta creencia es quizás la más silenciosa y la más poderosa de todas, porque no se manifiesta como una frase consciente, sino como un patrón de vida entero. La búsqueda constante de aprobación, la dependencia emocional disfrazada de amor, la sensación de que nuestra valía depende de cómo nos ven los demás, de si nuestra pareja nos presta suficiente atención, de si nuestros hijos nos necesitan, de si el mundo reconoce lo que hacemos. Jung hablaba de un proceso que llamaba individuación, el camino mediante el cual una persona deja de buscar su identidad en el exterior y empieza a construirla desde su propio centro interior, desde el self. Según Jung, gran parte del sufrimiento humano proviene de proyectar en otros la responsabilidad de nuestra propia plenitud. Buscamos en una pareja, en un hijo, en un logro profesional, la sensación de completitud que en realidad solo puede nacer desde dentro. Y cuando esa fuente externa falla, como inevitablemente sucede en algún momento, sentimos que nos derrumbamos, porque habíamos construido nuestra identidad sobre una base ajena a nosotras mismas. La energía femenina, en su forma más elevada, no busca ser rescatada. No necesita ser validada constantemente para sentirse valiosa. Es una energía que se sostiene desde su propio centro, que ama sin perderse, que se conecta sin depender, que siente profundamente sin necesitar que nadie más valide lo que siente. Esta es la verdadera madurez psicológica que Jung describía, no la dureza que aprendimos a fingir, sino una fortaleza serena que nace de conocerse profundamente a una misma. Antes de contarte la última historia, quiero que te hagas una pregunta honesta. Si hoy nadie te llamara,
Si hoy nadie te necesitara, si hoy no tuvieras que demostrarle nada a nadie, ¿seguirías sintiendo que tu vida tiene valor? No es una pregunta cómoda, pero es exactamente la pregunta que Jung consideraba la puerta de entrada a la verdadera libertad interior. Te contaré la última historia, la de Rosario, 63 años, quien pasó gran parte de su vida buscando en sus relaciones la sensación de valía que nunca aprendió a darse a sí misma. Rosario había estado casada 2 veces, siempre entregándose por completo, siempre midiendo su felicidad según cómo la trataran los demás. Cuando su segundo matrimonio también terminó, Rosario sintió que ya no le quedaban fuerzas para volver a intentarlo, no porque no creyera en el amor, sino porque estaba agotada de buscar fuera de sí misma algo que nunca terminaba de encontrar. Durante un tiempo, Rosario vivió sumida en una profunda soledad, no la soledad física, sino esa soledad interior de quien siente que nunca ha estado verdaderamente acompañada, ni siquiera por sí misma. Empezó, casi por desesperación, un proceso de introspección profunda. Comenzó a preguntarse por primera vez en su vida qué sentía ella, qué quería ella, qué la hacía sentir viva a ella, sin pensar en cómo eso afectaría a los demás, sin buscar la aprobación de nadie más. Fue un proceso lento, incómodo al principio, porque Rosario no estaba acostumbrada a mirar hacia adentro sin la presencia de otra persona como referencia. Pero con el tiempo, algo empezó a cambiar. Descubrió actividades que la conectaban profundamente consigo misma, empezó a disfrutar de su propia compañía de una forma que jamás había experimentado. Empezó a sentir una paz que no dependía de que alguien más la validara. Y entonces ocurrió algo verdaderamente inesperado. Rosario, sin buscarlo activamente, conoció a alguien nuevo. Pero esta vez la experiencia fue completamente distinta. No entró en esa relación buscando ser rescatada ni completada. Entró siendo ya una mujer completa, y la relación se convirtió en un espacio de encuentro entre 2 personas plenas, no en una tabla de salvación para llenar un vacío. Rosario describió esta diferencia de una forma que resume perfectamente toda esta revelación. Dijo: antes amaba desde la necesidad, ahora amo desde la plenitud, y esa diferencia lo cambia todo. La enseñanza final es esta: tu energía femenina no necesita ser rescatada por nadie externo, no necesita aprobación constante para existir. Su poder más profundo nace precisamente de dejar de buscar afuera lo que solo pueden hacer desde tu propio centro. Jung diría que este es el verdadero regreso a casa, no la dependencia de otro, sino el encuentro contigo misma. Y ahora que hemos recorrido este camino completo, quiero que te detengas un momento a sentir todo lo que hemos descubierto juntas. Empezamos entendiendo que la fortaleza real no consiste en apagar tu sensibilidad, sino en integrarla. Descubrimos que existe una voz interior crítica que muchas veces no es tuya, sino el eco de voces antiguas que aprendiste a repetir como si fueran propias. Comprendimos que esa energía femenina que sentías perdida nunca desapareció, solo estaba esperando en silencio el momento adecuado para regresar. Aprendimos que el miedo que sientes al reconectar contigo misma no es una señal para huir, sino una invitación a mirar de frente una herida antigua con compasión. Y finalmente descubrimos que la verdadera plenitud no depende de que alguien más te valide, sino de tu propio encuentro contigo misma. Quiero que notes algo, porque es quizás lo más importante de todo lo que hemos hablado hoy. Cada una de estas 5 revelaciones no es un concepto aislado, son capas de una misma verdad. Reprimir tu sensibilidad, escuchar una voz crítica que no es tuya, creer que esa parte viva de ti se perdió, temer reconectar contigo misma y buscar fuera lo que solo nace dentro. Todo eso forma parte de un mismo patrón, el patrón de una mujer que aprendió a sobrevivir alejándose de sí misma. Y la buena noticia es que si aprendiste ese patrón, también puedes aprender el camino de regreso. Si algo de lo que has escuchado hoy ha tocado una fibra profunda en tu interior, quiero que sepas que no estás sola en esto.
Millones de mujeres, en algún punto de sus vidas, han sentido exactamente lo mismo que tú. Esa sensación de haberse perdido un poco a sí mismas en el camino de sostener a los demás. Pero como descubrimos hoy, nada esencial en ti se ha perdido de verdad. Solo estaba esperando que decidieras volver a mirar hacia adentro. Carl Jung decía que no hay mayor carga que llevar una vida no vivida. Y hoy, si algo despertó en ti al escuchar estas palabras, puede que esa carga empiece, poco a poco, a hacerse un poco más ligera. No hace falta que cambies todo de golpe. No hace falta que te conviertas de la noche a la mañana en otra persona. Solo hace falta que, hoy, elijas escuchar una vez más esa voz interior que llevas tanto tiempo silenciando, aunque sea solo por un instante, aunque sea solo para recordarte que sigue ahí. Me encantaría que, si esto te ha tocado de alguna manera, escribas en los comentarios una declaración de poder. Algo tan simple y tan poderoso como esto. Mi energía femenina nunca desapareció, y hoy elijo volver a ella. Escríbelo con tus propias palabras si lo prefieres, pero permítete decirlo, aunque sea solo para ti misma. Y si este video resonó contigo, si sentiste que de alguna forma te estaba hablando directamente a ti, suscríbete al canal El Efecto Jung, porque cada semana exploramos juntas verdades profundas que pueden ayudarte a comprenderte mejor, a sanar lo que necesita ser sanado, y a reencontrarte con la mujer que siempre fuiste, incluso cuando el mundo te enseñó a olvidarla. Nos vemos en el próximo video.